La respiración sirve como medio para que el cuerpo intercambie gases con la atmósfera a través de la sangre. La presión parcial de oxígeno en el aire en los espacios alveolares de los pulmones es mayor que la presión parcial de oxígeno en la sangre, por lo que el oxígeno no se difunde hacia los glóbulos rojos desde el aire de los pulmones. Además, la presión parcial del dióxido de carbono en el aire de los pulmones es menor que la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre, por lo que el dióxido de carbono se difunde desde los glóbulos rojos hacia el aire de los pulmones. La sangre rica en oxígeno se transporta a través de las venas pulmonares hasta el corazón y luego se bombea a través de las arterias sistémicas hasta el cuerpo. La presión parcial del oxígeno en sangre es mayor que la presión parcial de oxígeno en los tejidos del cuerpo, por lo que el oxígeno se difunde desde los glóbulos rojos en los tejidos del cuerpo. Además, la presión parcial de dióxido de carbono es menor que la presión parcial del dióxido de carbono en los tejidos del cuerpo, por lo que el dióxido de carbono se difunde hacia los glóbulos rojos de allí. La sangre pobre en oxígeno se transporta a través de las venas sistémicas de regreso al corazón y se bombea a través de las arterias pulmonares hasta los pulmones, donde el intercambio de gases repone nuevamente el oxígeno en la sangre y elimina dióxido de carbono. El aire fresco que ingresa al pulmón transporta oxígeno con una presión parcial de 160. La presión de humedad en el pulmón da como resultado una reducción de la presión parcial de oxígeno de 104. El aire fresco que ingresa al pulmón transporta oxígeno con una presión parcial de dióxido de carbono de 0,3. El dióxido de carbono entregado al pulmón desde la sangre aumenta la presión parcial del dióxido de carbono a 40. En los extremos arteriales de los capilares pulmonares, el oxígeno se difunde desde el aire en los alvéolos debido a diferencias en la presión parcial. Como resultado de la difusión en los extremos venosos de los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno en la sangre es igual a la presión parcial de oxígeno en los alvéolos, y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre es igual a la presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos. Sin diferencia en la presión parcial, no hay más movimiento neto de oxígeno o dióxido de carbono. El oxígeno se difunde desde los extremos arteriales de los capilares tisulares hacia el líquido tisular y luego hacia el cuerpo debido a las diferencias en las presiones parciales. En los extremos venosos de los capilares tisulares, la presión parcial de oxígeno en la sangre es igual a la presión parcial de oxígeno en el líquido tisular y la presión parcial de oxígeno de carbono en la sangre es igual a la presión parcial del dióxido de carbono en los tejidos. El fluido que no produce ningún movimiento neto de oxígeno o dióxido de carbono en la sangre ahora transportará oxígeno y dióxido de carbono hacia los pulmones. ¿Sí te lo viste todo? El aire fresco que ingresa a los pulmones transporta oxígeno a los alvéolos. La cantidad de gas en el aire o de gas disuelto en un fluido se puede expresar como presión parcial, que se mide en milímetros de mercurio. La presión parcial del oxígeno en el aire dentro de los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono que ingresa a los alvéolos desde la sangre hace que la concentración de dióxido de carbono en el aire de los alvéolos sea de 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono se elimina continuamente de los alvéolos a medida que se expira el aire. La sangre proveniente del corazón en los extremos arteriales de los capilares pulmonares tiene una presión parcial de oxígeno de PO2 de 40 y una PCO2 de 45.
Por lo tanto, el oxígeno se difunde desde el aire de los alvéolos hacia la sangre y el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos debido a esta diferencia en las presiones parciales. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden hasta que no hay diferencia de presión parcial en el aire y la sangre. En este punto ya no hay movimiento neto de O2 o CO2. Por tanto, en los extremos venosos de los capilares pulmonares, la PO2 en sangre y alvéolos es de 104 y la PCO2 en sangre y alvéolos es de 40. Se extrajo algo de oxígeno de la sangre para nutrir el tejido pulmonar. Por lo tanto, la PO2 en la sangre arterial que sale del corazón es de 95. El oxígeno se difunde desde los extremos arteriales de los capilares tisulares hacia el líquido tisular y luego hacia las células. Y el dióxido de carbono se difunde desde la célula hacia el líquido tisular y luego hacia la sangre debido a las diferencias entre las presiones parciales. En los extremos venosos de los capilares tisulares, la PO2 en la sangre es igual al PO2 en el líquido tisular y la PCO2 en la sangre es igual a la PCO2 en el líquido tisular, lo que resulta en que no haya más movimiento neto de O2 o CO2. La sangre ahora transporta O2 y CO2 a los pulmones en el cuerpo. Todos estos intercambios ocurren simultáneamente.